tenemos que hablar primerito de ciertas generalidades. Para que hablemos con alguien de métodos anticonceptivos, lo primero que nosotros tenemos es tener una charla con nuestro paciente. A esta charla se le conoce con el nombre de consejería. Esa consejería tiene objetivos y dentro de sus objetivos está el hecho de que ustedes establezcan un vínculo de comunicación, una confianza, porque la paciente no solamente tiene que venir a hablarnos de que quiere usar un método anticonceptivo, sino tenemos que saber qué características tiene esta paciente, cómo es su entorno, cómo es su medio, cuáles son sus posibilidades económicas, cuál es la posibilidad de que asista al centro de salud con regularidad, si es que es una paciente que no la vamos a ver en un lapso prolongado, si es que la podemos ver mensualmente. Todas esas características nos van a nosotros permitir elegir qué método anticonceptivo va a ser el más adecuado para nuestro paciente. Entonces nosotros tenemos que tener por objetivo dar una información de calidad, orientar y acompañar a las personas en la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Otra característica que van a ver en los diferentes métodos que vamos a estar revisando es que a diferencia de digamos lo óptimo, lo adecuado que debería ser que yo a un paciente pues le haga un examen ginecológico, le haga un examen de mamas, le tome un Papa Nicolau, le pida ciertos exámenes en laboratorio, van a ver que todos los programas de salud o programas de planificación familiar a nivel latinoamericano no exigen que se cumpla con estos criterios, sino más bien exigen que de inmediato se provea del método anticonceptivo y estas actividades que les he mencionado se vayan realizando en periodos posteriores o en esa primera consulta. Por lo tanto, no es un requisito que realmente yo cumpla con todas esas características. Sin embargo, en mi opinión personal, ninguna persona debería recibir ningún medicamento si es que antes no ha tenido una revisión exhaustiva y yo he eliminado todos los factores de riesgo que podrían contribuir en forma posterior a un desenlace no deseado por el uso de este método anticonceptivo. Delegado, ven a arreglar. Entonces, tiene que haber una atención personalizada, ¿ya? Paciente por paciente, yo escojo cuál es el método. No es que yo voy a darle a todas hoy día preservativo, mañana té de cobre, pasado implante. No, cada uno va a ser escogida y se le va a orientar en cuál sería el mejor método para ella, dependiendo de sus necesidades. Debe ser un personal capacitado, debe tener buenos conocimientos en lo que es anticoncepción, en lo que es ginecología, en lo que es el ciclo hormonal, para poder brindar una orientación adecuada, no solamente para decir cuáles son los efectos que yo voy a tener con el método anticonceptivo, sino también para decir qué efectos indeseables yo puedo tener cuando use determinado método anticonceptivo. ¿Ya? Hay que hablarles acerca de sus derechos reproductivos y sus derechos de género, que es muy importante, y hay que darle obviamente información sobre el método anticonceptivo, sobre la sexualidad, sobre las prácticas sexuales de prevención de ITS, la detección de abuso y violencia sexual, que esto es algo que nosotros debemos determinar para el uso también de un método anticonceptivo, y debe haber un acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos. De esa manera nosotros vamos a aumentar y mejorar la accesibilidad a un método anticonceptivo. Ahora, ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta? Ningún método anticonceptivo debe considerarse mejor que otro, ¿ya? A pesar de que nosotros vamos a ver dentro de poco tasa de efectividad en el uso habitual o el uso recomendado, ¿no? Y van a ver que sí hay diferencias en cuanto al índice de PER, pero bien usados, todos los métodos anticonceptivos son buenos, ¿ya? También resaltar esto, ningún método es 100% seguro. Todos tienen tasa de falla, incluyendo los métodos quirúrgicos. Cada método anticonceptivo tiene características particulares, modos de uso, ventajas y desventajas. Y eso lo vamos a desarrollar entre poquito, no me voy a explayar en esta parte.
a la anterior. Considerar al paciente de forma individual y buscar el método anticonceptivo más adecuado, de preferencias, costumbres y estado de salud. Entonces, no porque sea el preservativo, debemos dejarlo como última opción. Es probable que este método anticonceptivo sea muy favorable, por ejemplo, para personas jóvenes, ¿ya? Personas que tienen una alta promiscuidad, o personas que trabajan en oficios de riesgo para adquirir ETS. Entonces, de eso va a depender que yo elija un método anticonceptivo, además de la doble anticoncepción. Así es. Entonces, ¿qué cosa es un método anticonceptivo? Son todos aquellos métodos capaces de poder evitar la posibilidad de un embarazo no deseado. ¿Listo? Ese es un método anticonceptivo. ¿Qué cosa es doble protección? Cuando yo, además de buscar un efecto anticonceptivo, prevengo la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual o HIV. ¿Ya? Y acá, una vez para definirlo, van a ver que constantemente en los diferentes métodos se resalta: este método sirve para prevención de ETS y HIV. Este método no sirve para prevención de ETS y HIV. Bien, el único método demostrado que previene enfermedades de transmisión sexual y posibilidad de infección por HIV es el preservativo o el condón femenino. ¿Ya? No existe otro método. O ninguno siquiera, ninguno de los otros métodos previene sobre este problema. El anterior, por favor. Los métodos anticonceptivos actúan impidiendo la fecundación o inhibiendo la ovulación. Son las dos formas como se produce anticoncepción. No hay otra. ¿Ya? Esto deben recordarlo siempre. La siguiente, por favor. Obviamente que los métodos anticonceptivos han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Los preservativos no eran siempre de látex, ¿no? ¿Alguien sabe de qué fueron los primeros anticonceptivos? Así es, ¿no? Así es. Tipo de animales, ¿no? Hacían una bolsa y trataban de impedir que el esperma saliera hacia la cavidad vaginal, ¿no? Igual pasaba, por ejemplo, con la píldora anticonceptiva, ¿no? ¿Cómo se descubrió la píldora o el dispositivo intrauterino, perdón? Me estoy equivocando. ¿Saben? Los camellos, ¿no? Cuando hacían sus caravanas, pues que eran prolongadas, no podían, no deberían embarazar a los camellos hembra, ¿no? Porque podía convertirse en una tragedia ese viaje. Entonces, ellos empezaron a utilizar las pepitas de los dátiles y los colocaban en las vaginas de los camellos hembras, y con eso evitaban la posibilidad de un embarazo. Y ahí empezó a preguntarse si también nosotros podríamos hacer eso en el ser humano, y más tarde apareció más o menos en el año 60 o 70, me parece, el dispositivo. ¿Ya? Hace 50 años aparece la píldora, y esto sí dio un revuelo bastante marcado, con efectos buenos, con efectos malos, y ha ido evolucionando desde ahí. Recuerden ustedes que el silvestrol, ¿ya?, era un anticonceptivo, ¿no?, que tuvo consecuencias funestas para toda una generación, ¿no?, produciendo básicamente que aparecieran niños sin brazos, niños sin piernas y con otras alteraciones, incluyendo en 2 generaciones posteriores, puesto que predisponía a ciertas neoplasias, ¿ya? Pero eso también fue parte de la evolución, ¿no? En 1960, como les dije, aparece el primer DIU de plástico, en el 70 aparece la T de cobre, y ya en los años 80 aparece el SIU, o Sistema Intrauterino Liberador del Levonorgestrel. Entonces, vamos a empezar con la clasificación de los métodos anticonceptivos. Esta clasificación, por ejemplo, habla del el mecanismo de acción que utiliza. Y tendríamos que hablar primero de los métodos de barrera. Y si nosotros hablamos de los métodos de barrera, tenemos 3 componentes, ¿no?
el preservativo o condón masculino, el condón femenino y el diafragma. Son los que a la fecha existen. El diafragma cada vez de menor uso por su dificultad para colocárselo y porque tiene una alta posibilidad de que se mueva y no cumpla con el efecto anticonceptivo deseado. ¿Ya? Y dentro de los anticonceptivos hormonales, pues yo tengo que comprender las dos cosas que les dije, o cómo produce anticoncepción los métodos anticonceptivos. Y entonces yo puedo tener anticonceptivos que solo impidan el ascenso de los espermatozoides a través del cuello uterino. Y esos son los anticonceptivos que producen modificaciones en el moco cervical, o en otras palabras, espesamiento del moco cervical. Entonces tenemos anticonceptivos que son específicos para eso, ¿no? Como la minipíldora. O yo puedo tener un anticonceptivo que me produzca que mi paciente no ovule, ¿ya? Y a eso se conoce como anticonceptivos no ovulatorios o anovulatorios, como quieran. Y acá pues tenemos como el ejemplo más claro al anticonceptivo oral combinado. Ahí estamos bien, déjalo ahí nomás. Y luego tenemos los anticonceptivos con solo progestágenos, que también son anovulatorios, ¿ya? Entonces, eso, al siguiente por favor, para ir conociendo a los diferentes. Ahora, dentro de los anticonceptivos hormonales, que les dije, y se lo vuelvo a repetir, tenemos los que producen anovulación y los que no tienen nada que ver con este mecanismo, y se llama no anovulatorios, ¿ya? Entonces, los anovulatorios inhiben la ovulación, espesan el moco por su efecto de la progestina, ¿no? Pero los no anovulatorios tienen su acción preferentemente o única en el moco cervical, ¿ya? Entonces, también yo puedo clasificar a los anticonceptivos de acuerdo a su vía de administración, y en cuanto a la vía de administración, pues yo tengo todas las vías que me puedo imaginar, ¿no? Orales, intradérmicas, en parches, intravaginales, etc. Existen muchos, los vamos a ir tocando poco a poco. La siguiente. Y para hablar en forma general sobre los dispositivos intrauterinos, pues tenemos dos, ¿no? Los que tienen T de cobre, aunque algunos han sacado una nueva T que es la T de plata, que no es ninguna T de plata, es una T de cobre con hilos de plata, nada más, ¿ya? Y los sistemas liberadores de hormonas, en este caso el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ¿ya? Son los dos métodos que existen. Así. Y acá vean unos ejemplos, digamos, clásicos de los diferentes anticonceptivos. Entonces, uno de los más conocidos son los anticonceptivos orales combinados, en los cuales viene estrógenos más progestágenos, ¿no? Entonces, ya les dije, su principal efecto es producir falta de ovulación, o por eso se llaman también anovulatorios. Y aunque lo vamos a desarrollar más adelante, recuerden que los anticonceptivos orales combinados van a producir anovulación por dos mecanismos. Por un lado, disminuye los niveles de FSH al tener una acción a nivel central, y por el otro lado impiden el pico de la LH por efecto de la progestina. Entonces, mediante estos dos mecanismos no se produce ovulación, y por eso es que su eficacia es alta en ese tipo de anticonceptivos, ¿no? Y entonces, dentro de estos, pues tenemos los anticonceptivos hormonales combinados orales, tenemos los inyectables mensuales, los anticonceptivos vaginales, los parches dérmicos, como ejemplo. Y si yo tengo solo progestágenos, entonces yo les dije que los progestágenos pueden tener dos efectos, o pueden tener un efecto anovulatorio, o pueden tener solamente un efecto a nivel del moco cervical, ¿no? Y entonces acá lo tiene. El no anovulatorio, que tiene solo efecto sobre el moco cervical, se llama la minipíldora, ¿ya? Y también porque tiene dosis bajas, ¿no es cierto? Y los que tienen efecto anovulatorio, pues también tengo orales, también tengo por vía inyectable. El más conocido es la Depo-Provera de depósito, ¿no? O la medroxiprogesterona. Los implantes subdérmicos, en este caso el etonorgestrel es el mecanismo activo, y el sistema intrauterino de liberación que utiliza levonorgestrel. ¿Listo? Y también tengo en un grupo muy aparte al anticonceptivo hormonal de emergencia, cuyo principal efecto
no es a nivel ni del moco ni del endometrio, sino es efecto anovulatorio, para corregir la exposición de su compañero. ¿Ya? Ahora sí, te puedes sentar. Luego tengo los métodos quirúrgicos. Y como ustedes saben, que yo tengo una opción para los varones y una opción para las mujeres. En el caso de los varones es una vasectomía y en el caso de las mujeres es una ligadura de trompas. Aunque esto también está cambiando, ya les expliqué en clases anteriores de que lo que se va a estilar quizás a futuro es que se saque toda la trompa. ¿Ya? Y también puedo tener anticonceptivos químicos que cada vez más están en desuso. Sin embargo, es muy importante resaltar que estos anticonceptivos, estos anticonceptivos químicos, que son básicamente espermicidas, se pueden usar en conjunto con el uso de preservativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un efecto lubricante y puede ayudar a la penetración. Y obviamente también mejora la posibilidad de disminuir la posibilidad de un embarazo. ¿Ya? Y estos tienes en cremas, en jaleas, en tabletas, en óvulos, en esponjas. Otro método muy usado es el método de la lactancia materna, ¿ya? Que es un método que se utiliza cuando la lactancia es exclusiva, ¿ya? Y da casi 100% de fertilidad. Otros métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, entonces tenemos el método de calendario, el moco cervical, de la temperatura basal y el cinto térmico, que lo vamos a ver al final de estas dos clases. La eficacia de los anticonceptivos se mide a través de un índice que es el índice de PER. ¿Alguien sabe qué cosa es el índice de PER? ¿Alguien tiene idea? ¿El número de embarazos que se producen sin mujeres que usaron el método? En un año, ¿no es cierto? El número de embarazos que se presentan en un año en 100 mujeres que usan el método anticonceptivo. ¿Ya? Y eso me da la tasa de efectividad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso de qué depende? De un operador dependiente, de un uso correcto y de un uso consistente. Entonces, yo puedo tener falla en cualquiera de los tres. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es uso habitual? El uso habitual es cómo usamos cada uno de nosotros el método anticonceptivo, que no necesariamente es el uso correcto. ¿Ya? El uso correcto es el uso que deberíamos tener de un anticonceptivo tal como lo indica la firma que está distribuyendo dicho método anticonceptivo. Por ejemplo, yo voy a usar el anticonceptivo oral combinado y voy a usar un anticonceptivo oral combinado que tiene una dosis de 35 microgramos de etilenoestradiol. Bien, la norma dice que yo tengo que usarlo cada 24 horas y a la misma hora. Y hay un leve lapso en que yo me puedo movilizar, ¿no? O olvidar. Si yo cumplo con usarlo todos los días a las 9 de la noche y no fallo nunca, a eso se llama uso correcto. ¿Ya? Pero, como ustedes estudian medicina, pues un día toman a las 9, el otro a las 11, el otro a las 7, el otro día se olvidan y eso se llama uso habitual. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bien. ¿Y por qué les hago esto? Porque la tasa de eficacia va a variar en estos dos casos. Bien. Y acá vean, les muestro una tabla donde está el índice de PER de acuerdo a los diferentes métodos anticonceptivos. Les voy a poner un ejemplo. Anticonceptivos orales combinados. ¿Dónde está? Acá está. Con el uso correcto, menos del 99%, exactamente el 99.7%, no se van a embarazar. ¿Ya? Pero con el uso habitual, llega a 92%. ¿Y por qué falla? Porque no uso, porque se olvidó, porque es desordenada, ¿no? Porque sufre Alzheimer, no sé. ¿Sí? Entonces, esta diferencia entre uso correcto y uso habitual. Bien.
recomendaciones para el uso de los métodos anticonceptivos. Todos los métodos anticonceptivos tienen contraindicaciones. ¿Ya? Todos. Y todos los métodos anticonceptivos tienen efectos adversos. Y son cosas que yo tengo que conocer y saber de cada uno para saber cuál es el que voy a utilizar con mi paciente. Entonces, cada una de las escuelas, de las diferentes escuelas, han dado recomendaciones. Todos dan, la escuela peruana, la escuela argentina, los brasileños, los colombianos, los mexicanos, todos dan sus propias recomendaciones en base a su experiencia y todos tienen razón. Entonces, una forma de querer unificar estos criterios para poder utilizar métodos anticonceptivos lo dio la Organización Mundial de la Salud. Y son los famosos criterios médicos de elegibilidad. ¿Ya? Estos criterios médicos de elegibilidad te dicen a ti qué efectos o qué contraindicaciones o qué recomendaciones tú darías para un método anticonceptivo determinado en determinada paciente que tiene determinadas patologías. ¿Listo? Y te da diferentes valores, como lo vamos a ver dentro de poco. Y entonces, acá lo ven. Perdón, si no es un ratito, vamos a movernos acá. Entonces acá ustedes ven, vean las categorías de los criterios médicos de elegibilidad. Entonces ahí ven ustedes enumerados del 1 al 4. Si yo quisiera resumir esta tabla, pues yo tendría que tomar esta otra, donde ven que los criterios catalogados como 1 y 2 indica que se permite usar el método anticonceptivo, ¿ya? Mientras que el 3 y el 4 no permiten o recomiendan no usar el método. Recuerden que estas son recomendaciones. Y regresemos. Entonces, ¿qué dicen estas recomendaciones cuando se le cataloga como recomendación tipo 1? Dice, es una condición por la cual el paciente puede utilizar el método anticonceptivo sin ningún problema. ¿Ya? El 2, acá hay ciertas desventajas, pero las ventajas siguen siendo favorables para poder usar el método anticonceptivo. Cuando la recomendación es grado 3, entonces dicen, ¿sabes qué? Si tú usas este método anticonceptivo en esta paciente, tienes riesgo de tener complicaciones. Y la recomendación número 4 indica que ese medicamento en esa paciente está contraindicado. ¿Ya? Esa es la valoración de los criterios de elegibilidad. Entonces, los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para los métodos anticonceptivos, que se publicaron por primera vez en 1996 y que en el 2015 se ha publicado su última versión, que es la 5ª edición, ¿ya? Va a considerar la inclusión de las condiciones de salud, ¿ya? Evalúa las condiciones basadas en evidencia científica, incluye las etapas de la vida que pueden afectar la elección del método anticonceptivo, incluye aspectos relacionados con los servicios necesarios para la decisión en relación al uso del método. Y yo les recomiendo que todos ustedes en su celular bajen el disco de criterios médicos de elegibilidad para los métodos anticonceptivos. Entonces así van a tener una herramienta que les permita a ustedes poder utilizar este disco en diferentes pacientes cuando ustedes no se acuerden y saber qué cuidados yo debo tener en determinados pacientes cuando yo use un método anticonceptivo que de repente no conozco mucho. Bueno, este cuadro habla de las características de los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, ¿no? Habla del preservativo y va haciendo un resumen de todo lo que les he mencionado. Principalmente el mecanismo de acción es un método de barrera que impide la unión del espermatozoide con el óvulo al no permitir que se deposite este en la vagina. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza? Se utiliza en cada relación sexual. Ya ustedes saben cómo se coloca el preservativo, ¿verdad? ¿Quién no sabe acá cómo se coloca el preservativo? Todos tienen que tener los mismos cuidados, ¿no? Saber que
¿Dónde está el mayor error del método del preservativo? ¿Dónde está? A ver, ya que todos saben. ¿Dónde? No. ¿Qué? En la forma de colocación, no. 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 ¿Que tú lubricas el preservativo? Viene con lubricante. Hay que comprar pues de vez en cuando uno nuevo. El mayor riesgo está al momento de retirar el preservativo. ¿Ya? Por eso es que la recomendación es que una vez que ha terminado la relación sexual, el varón saque su pene y su preservativo y se quite lejos de donde se encuentra la mujer. ¿Ya? Porque si te lo quitas ahí, se cae ahí justo. Y la alegría se convierte en tristeza. ¿Ya? Y finalmente, su eficacia, ¿no? ¿Cuál es su eficacia de este anticonceptivo? ¿Cuánto creen que llega la eficacia bien usado el preservativo? 95%. Muy bien. Y acá les he puesto todos los métodos anticonceptivos y lo que se recomienda. Yo no voy a revisar eso. Esto es para ustedes. Bien. Entonces, vamos a pasar esto, por favor. Ya. Acá. Esto que están viendo acá en esta tabla son las recomendaciones de los criterios de elegibilidad. ¿Ya? Entonces, para cada uno de los métodos, ustedes ven acá la valoración del 1 al 4. ¿No? Entonces, vamos a suponer un método. Díganme uno, cualquiera. DIU, muy bien. DIU, y vamos a hablar de, irregularidad menstrual. Vamos a ver. Entonces nos vamos y ponemos acá infecciones de tracto respiratorio, enfermedades del hígado. A ver. Tabaquismo. No hay hemorragia. Ya. Hemorragia genital inexplicada. Vamos a ver DIU. Vean. Recomendación. Acá, ¿no? Y le da 4. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que no te recomienda el uso de DIU en esta paciente que tiene hemorragia, menos si es que tú no sabes cuál es la causa. ¿Listo? Esta es la forma de usar las recomendaciones que da la OMS. ¿Ya? Para que tengan un ejemplo. Muy bien. Hacemos esto. Entonces, estábamos, esas diapositivas también han desordenado. Voy a ordenarlas y se las voy a subir la clase, ¿ya? Entonces, los métodos de barrera, ya les dije, evitan la fecundación por un mecanismo físico. Básicamente, impiden que el semen pase a la cavidad vaginal. Tanto el condón masculino como el condón femenino cumplen con el mismo mecanismo. ¿Listo? Hablando exclusivamente del condón masculino, son los únicos métodos anticonceptivos que previenen de enfermedades de transmisión sexual y de HIV. ¿Listo? Tienen otros nombres, se le llama condón, forro, profiláctico y todos los nombres que ya ustedes tienen en su querido castellano. Es el método, el único método que facilita lo que se llama doble protección. ¿Ya? Para una buena eficacia requiere un uso correcto en cada acto sexual. ¿Ya? Basta que te equivoques en uno para que tengas consecuencias posteriores. Requiere alta motivación por parte del que lo usa. Porque uno, por ejemplo, de los motivos por el cual dicen no querer usar el preservativo es porque la sensibilidad o
la excitabilidad que tienen con el contacto piel a piel se pierde, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar, eso no es cierto, ¿no? Salvo pues que tuvieran, no sé, unos receptores ultra sensibles como para no sentir si se ponen un preservativo, ¿no? Lo cual no creo. Pero además la pareja tiene que colaborar con este método. ¿Cómo? Incentivándolo a que la pareja use el preservativo. Y eso es muy importante. Y esto es parte de esa charla inicial que nosotros tenemos que dar a los pacientes cuando quieren usar el método de preservativo o queramos hacer doble anticoncepción. ¿Listo? Ventaja de bajo costo, no tiene efectos secundarios y puede usarse después del parto y en la lactancia. Esas son sus principales ventajas. Recordar que pareja estable no es lo mismo que sexo seguro. ¿Ya? No porque tú tengas a él como único enamorado, no te puedes infectar con HIV, ¿no? Porque de repente esa pareja sí tiene otras parejas. ¿Listo? A eso se refiere. ¿Puedo usar uso de lubricantes? Sí, es cierto. Recuerden que esta etapa de la relación sexual está un poquito alterada, ¿ya? Puede haber un poco de sequedad vaginal, el preservativo no se desplaza con facilidad, entonces el uso de lubricantes me va a ayudar, ¿no? Aprendan a negociar con la pareja, ¿ya? Sobre todo las mujercitas tienen que incentivar, como les digo, el uso del preservativo. ¿Quieres tener relaciones? Muy bien, pero te pones un preservativo, ¿no? No te pones el preservativo, no tenemos nada. Sí, tenemos que negociar por nuestra salud, ¿de acuerdo? ¿Puede enfatizarse en su uso y combinarse con otros métodos? Claro que sí, con el que ustedes quieran. Anticonceptivos orales combinados, implantes, lo que ustedes quieran. Nunca den por sentado que la persona conoce el uso correcto, por favor. ¿Ya? ¿Sabes colocarte un preservativo? Sí. Y después tiene relaciones sin preservativo. Porque simplemente ni siquiera sabe colocar su preservativo. Y no crean que es chiste, ¿no? No solamente es agarrar, ponérselo y se queda, no. Tienen que desenrollar todo el preservativo hasta la base del pene. Porque si no hacen eso y lo dejan a la mitad, se sale el preservativo. ¿Ya? Tienen que efectivamente, como decía su compañero, presionar la parte de la punta para que haga un efecto negativo. ¿Ya? Entre otras cosas. Ya les he explicado también de cómo se va a retirar, pero lo vamos a ver en la clase que hagamos sobre anticonceptivos. Y es conveniente hacer reconocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia. Porque yo puedo tener accidentes, como el que les he mencionado con el preservativo, o puede ser que se me rompa, pues, ¿no? Como dice ya nuestro compañero, su preservativo estaba muy seco. Se puede romper, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto ocurre, tienes que usar anticoncepción oral de emergencia como última medida para evitar la posibilidad de un embarazo. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Retiene el semen dentro de la funda de látex, lo que impide su ascenso por el útero y la reproducción. Eficacia, y esto es lo que les decía. Depende del uso en forma correcta en cada acto sexual. Salud. Con el uso correcto, la tasa de embarazo, vean, es 3%. O sea, casi 97%. ¿Ya? Y con el uso habitual, 14%. Este es el problema. ¿Ya? Entonces, esto es en los errores que nosotros tenemos al colocarnos aquí nuestro preservativo, ahí son los embarazos. ¿Listo? Ya les he dicho que previene contra enfermedades de transmisión sexual, casi bien. En el caso de gonorrea, en el caso de clamidia, casi 80%, ¿ya? Igual para gonococo. Para enfermedades virales como el PVH, como el herpes, es mucho menos, ¿ya? 60% me parece, ¿ya? Acá tener en cuenta dos cosas. El nonoxinol 9 está en muchos espermicidas y está en los preservativos, produce una mayor, o produce una
una cantidad de lesiones vaginales microtraumáticas mayores. Por eso es que no se recomienda o no se recomendaba que se usen preservativos con esta sustancia, porque eso aumenta la posibilidad de infección por HIV. ¿Ya? Mientras más trauma, en contacto con la sangre, mayor posibilidad de infección. Entonces hay preservativos que no tienen nonocinomero. Actualmente se ha vuelto a comercializar preservativos con esta sustancia. ¿Ya? Otra cosa que tengo que decirles, el uso de preservativo previene la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual al 100%, no. ¿Ya? Desgraciadamente, no. Pero es mejor usarlo a no usarlo. ¿Ya? Ya les dije que con método anticonceptivo ya el 95-97%, ya la recuperación de la fertilidad es obviamente inmediata, porque solo tiene efecto para esa relación sexual. ¿Listo? Y la recuperación, y hay pacientes que tienen alergia al látex, por lo cual deben saber que actualmente hay preservativos que no son de látex, ¿ya? Y que se pueden usar. Y el condón femenino tampoco es de látex, ¿listo? Entonces ahí tienen cómo se debe colocar el preservativo, ¿ya? Como ustedes ya saben, no creo que les preocupe mucho esta diapositiva o esta diapositiva. Entonces, vean aquí este cuadro que me ha parecido bastante interesante. Es el riesgo de transmisión por HIV en un solo episodio. Si yo tengo relaciones con un paciente HIV positivo, no es que te vas a infectar al 100%, sino tienes un riesgo de infección por exposición. Entonces hay un número que hace mucho tiempo se calculaba que era más o menos de 130 relaciones sexuales para que tú tengas un 100% de posibilidades de que te veas infectado por HIV, ¿no? Pero obviamente tú no vas a correr el riesgo y decir en la primera no me voy a infectar, porque eso puede ocurrir. Bien, este cuadro da algo parecido. Vean. Y dice que una paciente es anal receptiva, ¿no? O sea que ella es la que tiene relaciones con un varón. Su riesgo de exposición, ¿ya? En un solo episodio, obviamente estamos hablando sin preservativo, es de 0.5%, 1 en 200, ¿ya? Y puede llegar hasta 3%. Veamos otros casos. Si la paciente tiene solamente relaciones vaginales, obviamente el riesgo disminuye a 0.1%, es decir, 1 en 1000, ¿ya? Y puede llegar a 0.2%. Pero si yo soy, ¿ya?, el que tiene relaciones y mi pareja es la que tiene el SIDA, ¿ya?, la posibilidad de que yo me infecte con SIDA en una sola relación, 0.065%. Y cuando es por vía vaginal, 0.05%. Entonces, señores, ¿qué dice esto? Aparte de la frecuencia que ven ahí, que ninguna relación sexual está exento de riesgo si tú lo te proteges. Y este es el mejor ejemplo. ¿Ya? Bien. El preservativo femenino. El preservativo femenino es una funda de poliuretano, ¿ya?, en la cual sus dos extremos son flexibles, pero uno es un extremo ciego y el otro es un extremo hueco. ¿Listo? El extremo hueco es más ancho que el extremo ciego. ¿Listo? Mecanismo de acción, igual que el preservativo masculino. Impide por una barrera mecánica la salida del espermatozoide libremente dentro de la cavidad vaginal. ¿Listo? ¿Qué protege el preservativo femenino? Toda la vagina, incluyendo los labios. Esa quizás sea una de las ventajas que tiene el preservativo femenino sobre el preservativo masculino, ¿ya? Entonces, reviste la vagina, cuello uterino, vulva, y nunca tiene contacto directo con el pene, ¿ya? Eficacia, con el uso correcto, 95%, ¿ya? 5% se embarazan, con el uso correcto. Con el uso habitual,
La tasa de embarazo, vean, 21%. Bastante bajito. ¿Ya? Entonces, por eso es que tienes que usar doble anticoncepción. Obviamente que la recuperación de la fertilidad es inmediata, no tiene contraindicaciones y previene la CTS y se puede colocar antes y retirar después el coito. ¿A qué se refiere esto? Que yo no necesito estar desnudo en el preludio para recién colocarme el condón femenino. Yo me lo puedo colocar 3 horas antes y me lo puedo retirar 3 horas después. Por lo tanto, no interviene con el acto sexual. ¿Listo? Esa es una de las ventajas que tiene este método. Y ahí vean cómo se coloca el preservativo femenino. En realidad, la mujer debería introducir su dedito y colocárselo prácticamente cerca del cuello. ¿Ya? Algunos hacen una pequeña variación. Como esto viene junto los dos aros, pues colocan solamente la parte externa y con la penetración se empuja la parte del fondo del preservativo masculino, ¿no? Entonces, eso para aquellas personas que tienen miedo, que no desean colocarse nada dentro de su vagina, ellas mismas, ¿no? Entonces, eso se puede utilizar. El diafragma vaginal. El diafragma vaginal es un aro de goma. Es como como un sombrerito, ¿ya? ¿Y este sombrerito qué hace? Hace que yo establezca una barrera entre el cuello uterino y lo que vendría a ser el resto de la vagina, es decir, el pene, digamos, que está introduciéndose en esa zona, ¿no? El problema con esto es que por un lado hay que colocarlo de tal manera que no quede ninguna zona de la vagina descubierta por donde pueda pasar los espermatozoides, cosa que no siempre es posible. Y por otro lado, se puede mover, se puede movilizar, simplemente con el frotar del pene, pues puede movilizarse este método y obviamente baja la tasa de eficacia, ¿ya? No necesita ser reutilizado, se lava y se vuelve a utilizar, esa quizás sea una de sus principales ventajas, y tampoco protege contra enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Vean, a pesar de eso, con un uso correcto tiene 94% de efectividad y con un uso habitual 80%, ¿ya? Por lo que les he manifestado. ¿Cuánto tiempo antes, cuánto tiempo después se puede colocar esto? Hasta 6 horas, ¿ya? Por lo tanto, tampoco interfiere con la relación sexual. Vean ahí, se coloca un lubricante, vean qué forma tiene. Esto tiene tamaños, ¿ya? Por lo que cuando alguien va a utilizar este método se recomienda que visite primero a su ginecólogo y él, viendo los diferentes tamaños o talles que existe, recomendarle cuál es el más adecuado para la paciente, ¿ya? Los protectores bucales. Este método no se ha difundido mucho en el Perú, pero en otros países se utilizan. En realidad no hay un método que esté distribuido como tal. Lo que pasa es que cada vez son más frecuentes las infecciones por contagio de enfermedades de transmisión sexual. Llámese herpes, llámese papilomavirus, llámese clamidia, ¿ya? Y entonces las mujeres pueden utilizar estas bandas, ¿ya? Que lo pueden hacer inclusive de un preservativo, con la finalidad de tener sexo oral y no poder contagiarse, ¿de acuerdo? Esto tiene la finalidad de proteger contra enfermedades de transmisión sexual a nivel oral. Esa es la finalidad, ¿ya? Y ahora pasemos a los métodos hormonales combinados. ¿Alguna pregunta con los métodos de barrera? No, ¿no es cierto? Ustedes ya son expertos. Así es que vamos a hablar de los métodos hormonales combinados. Estos anticonceptivos se empezaron a desarrollar en 1960, como les dije. Son de los más utilizados por su alta eficacia, ¿ya? Están compuestos por estrógenos y progestinas, por eso se llaman combinados, ¿de acuerdo? Son altamente eficaces y tienen una particularidad que quizás es la mejor de todas. Estos métodos, cuando se retiran,
permiten recuperar la fertilidad casi inmediatamente, ¿ya? Por no decir al mes siguiente. Aparte de realizar todos los exámenes que yo te he dicho que deberías realizar en una paciente que va a usar un método anticonceptivo, la OMS solo da la recomendación de que si no le vas a hacer nada de lo que te he dicho, ni el examen ginecológico, ni el examen de mamas, ni los exámenes laboratoriales, por lo menos tomaré la presión arterial, ¿ya? Y esta es la única recomendación que da, ¿de acuerdo? Para usar los métodos anticonceptivos combinados, los anticonceptivos orales combinados. Bien, entonces, cuando yo hablo de métodos hormonales, yo les dije que podrían ser orales o podrían ser inyectables, o podrían ser parches o podrían ser anillos. Todos ellos utilizan dos tipos de anticonceptivos: los estrógenos y los progestágenos, ¿ya? En los casos de los orales, pues tenemos al anticonceptivo oral combinado. En el caso de los inyectables, tenemos de aplicación mensual, ¿ya? En el caso de los parches, solo tenemos una forma de presentación que es el Lebra, ¿ya? Que ya les voy a explicar. Y en el caso de los anillos, tenemos acá en el Perú el Novarro, ¿ya? Que en la mañana se los presenté a sus compañeros. Bien, ¿cómo actúan? Básicamente tienen tres mecanismos de acción. A nivel del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, disminuyendo los niveles de FSH y LH, ¿ya? Pero principalmente de FSH. Y si disminuye la FSH, yo tengo un mal crecimiento folicular. ¿Listo? A nivel de la fase lútea, por efecto del progestágeno, básicamente lo que yo voy a tener es una inhibición del pico de la LH, y por lo tanto, si no hay pico de la LH, no hay ovulación a las 36 horas. Y entonces tampoco por ese lado voy a tener. Si tengo folículo inmaduro, tengo inhibición de la LH, y finalmente, recuerden, como son combinados, pues yo tengo también un efecto sobre el moco cervical. Y por lo tanto, la posibilidad de que los espermatozoides pasen a través del cuello uterino y puedan fertilizar el óvulo también disminuye. Todo eso hace que la eficacia de estos métodos anticonceptivos esté por encima del 99%. ¿Ya? Como les dije, hay muchas presentaciones, hay variaciones en la combinación de estrógenos y progestinas y en la concentración de los mismos. ¿Cuáles son los estrógenos más utilizados? Tenemos el etiliestradiol, que es el que se usa en la mayoría de los anticonceptivos. Tenemos el valerato de estradiol, que este es más natural, ¿ya? Y en cuanto a las progestinas, pues tenemos varias, ¿ya? Tenemos ciproterona, tenemos norgestrel, levonorgestrel, desogestrel, norgestimato, gestodeno, rospirona, dinogel, y ahora hay muchísimas más, ¿ya? ¿Cómo escojo? Esto va dependiendo de qué cosa yo quiero lograr, ¿no? Si lo que yo quiero solamente es anticoncepción, paciente joven, delgada, ¿no? Sin ninguna otra particularidad, probablemente a ella yo le escoja un Dionogés, ¿ya? Si mi paciente es gordita, me da rubicunda, chaposita, y en la ecografía tiene signología de ovario poliquístico, pues a esa paciente primero le daré ciproterona y como segunda opción Dionogés. Si mi paciente es gordita, pero tiene un ovario normal, pero tiene acné, pues a ella probablemente le vaya mejor si yo le doy, no está acá, pero, ¿dónde está? Pues le puedo dar Yasmin. ¿Y por qué Yasmin? Porque Yasmin no sube de peso, porque tiene acción antimineralocorticoide y por lo tanto no retiene agua. Y entonces esa paciente me va a ir mejor porque se va a sentir mejor con ese anticonceptivo. Y aparte, los efectos de la retención de agua, como son el hecho de balonamiento abdominal, dolor, mastalgia, pues también van a disminuir un poco. Y así yo voy escogiendo cuál progestina me conviene utilizar en determinado paciente. ¿Listo? Y si mi paciente fuma, ¿cuál recomendaría?
Vamos a suponer que fume 20 cigarrillos por día. ¿Cuál recomendaría? Claro, más bien todos. Lo que no vas a recomendar es la combinación del estrógeno. ¿Listo? Entonces, los estrógenos relacionan siempre con problema cardiovascular. Pero la progestina no. Más bien, utilizar progestinas solas va a ser en la elección de la primera elección para pacientes fumadores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo puedo tener combinaciones de etinilestradiol de diferentes dosis. Puedo tener 35, 30, 20, 15 miligramos. En realidad, la de 15 y de 20 miligramos casi no se usan porque producen muchas alteraciones y muchas veces ha habido falla de método. La que más se usa está entre 30 y 35 miligramos. ¿Ya? El valerato de estradiol se utiliza en dosis de 2 miligramos. Ahora, las dosis de las hormonas pueden ser uniformes o pueden ser variables. ¿Ya? En el caso de que todas son uniformes, todos los comprimidos tienen la misma dosis, a eso se llama combinados monofásicos. ¿Ya? Y también existen los trifásicos, en las que las dosis van variando, dependiendo de qué etapa del ciclo están. Trata de remediar un ciclo ovulatorio de forma más eficaz, pero, como te digo, pudieras tener también ciertos efectos no deseados. Actualmente los combinados trifásicos casi no se están utilizando. Los que se utilizan son los monofásicos, ¿ya? Y en el caso del DNOGES, ahí sí más bien todos sus componentes utilizan diferentes dosis de la combinación del DNOGES con el estrógeno. Son diferentes. Por eso que en el caso del DNOGES, en el caso de Claira, digamos, que utiliza el DNOGES con el etinilestradiol, se recomienda que no se olviden la toma. ¿Aló? Sí, dígame. Ya, 6 de la tarde. Sí. Ya. Los combinados cuatrifásicos, las dosis de estrógenos son decrecientes y la de progestágeno va en aumento. Hablaremos de los combinados monofásicos por ser los más usados y son los que tenemos actualmente en la mayoría de presentaciones. ¿Ya? Ahora, saber también que vienen en presentaciones de 21 y de 24. ¿Ya? El de 21 viene 21 tabletas activas con el medicamento y 7 placebo, que generalmente son hierro. En esas 7 días de placebo es donde la mujer va a menstruar y se prepara para el siguiente ciclo. Terminados los 7 días de placebo, al 8º día yo tengo que iniciar un nuevo listo. En cambio, las de 24/4 traen obviamente 24 comprimidos con efecto anticonceptivo y 4 con placebo. Igual, terminas tú la última tableta y inmediatamente inicias un listo. Los únicos que traen 28 tabletas con comprimido activo son los que tienen progestágenos puros. ¿Ya? ¿Qué más debes saber? Si yo uso anticonceptivos orales, anticonceptivos orales combinados, ¿estoy ahorrando óvulos? No, no estoy ahorrando óvulos. Eso no es cierto. ¿Ya? Y tampoco quiere decir que cuando tú dejes de usar el anticonceptivo vas a tener gemelos, como es una creencia, ¿no es cierto? No es cierto eso. ¿Ya? El componente estrogénico permite tener ciclos más regulares y esa es la principal ventaja de utilizar un estrógeno más un progestágeno. ¿Ya? Si bien aumenta la posibilidad de anovulación, ¿ya? Lo que hace principalmente es hacer que tu ciclo se vuelva regular, bastante regular. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene desórdenes menstruales, pues probablemente mi elección esté por un anticonceptivo oral combinado. ¿De acuerdo? La clave de todo esto es que la paciente no se olvide de tomar su píldora. Eso es lo importante. El método falla cuando tú te olvidas de tomar la píldora. ¿Ya?
¿Cuánto tiempo después de empezar a tomar la píldora yo estoy protegido? A partir del 7º día, en cualquiera de las presentaciones. Obviamente, recordemos que la principal indicación para el inicio de la medicación es que se inicie la primera tableta el primer día de la menstruación, ¿no? Pero no siempre va a ocurrir esto. Por ejemplo, una paciente que no menstrua 3 meses, pues tú le puedes iniciar cualquier día la toma del medicamento, lo cual no quiere decir que justo en ese mes no esté ovulando, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda que cuando esto ocurra, pues darle otro método de protección adicional, como puede ser un preservativo, ¿ya? La eficacia, que te dije, es por encima del 99%. Y hay anticonceptivos o combinaciones que tienen un índice de PER del 99.9%. Eso quiere decir que tienen menos de un embarazo en un año, ¿ya? Pero en el uso habitual, pues, como les dije, no solamente son terribles con nosotros, sino con ellas mismas. 8 embarazos por año, 92%. ¿Ya? Si tú dejas de tomar, la recuperación de fertilidad es inmediata. No protege, obviamente, contra HIV y SIDA, ¿ya? Y puede usarlo cualquier mujer sana, joven y no fumadora. ¿Listo? Muy bien. Recomendaciones para criterios de elegibilidad por la OMS. Recomendación 3, es decir, se desaconseja su uso o úselo si no tiene otra opción. Lactantes entre 6 semanas y 6 meses posparto. ¿Y por qué? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el motivo? Van a ver esta recomendación también solo con progestinas, que debe iniciarse el método anticonceptivo después de las 6 semanas. ¿Por qué? Exactamente. No es que inhibe, pero disminuye el volumen de producción de leche, ¿ya? Por eso es que se aconseja que el método anticonceptivo se empiece a las 6 semanas, ¿ya? La guía de planificación familiar, tanto en Perú como en Argentina y en otros países, indica que se debe usar inmediatamente, ¿no? Que la paciente apenas da a luz debería irse con su método anticonceptivo, pero esta es la recomendación internacional, ¿de acuerdo? También, en puérperas menores a 21 días, sin lactancia, sin riesgo de tromboembolismo venoso, ¿ya? Mayores de 35 años, fumadoras de menos de 15 cigarrillos por día. Que tengan múltiples factores para enfermedad cardiovascular, por ejemplo, edad mayor, tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, hipertensas con antecedente de hipertensión o hipertensión en el embarazo. Migraña, pero sin aura, ¿ya? En menores de 35 años, cuando está tomando el método o cuando va a iniciar el método. Migraña sin aura en mayores de 35 años sí se presenta al iniciar el método. Antecedente personal de cáncer de mama, aunque tenga 5 años sin enfermedad. Diabetes con nefropatía, retinopatía o neuropatía. Diabetes con otra patología vascular o más de 20 años de enfermedad. Patología de la vesícula biliar sintomática, antecedente con estasis. Hepatitis aguda. Interacciones medicamentosas con rifampicinas, anticonvulsivantes y la motricina. Y esto, ¿por qué te lo pongo aquí? Aparte de que ya está escrito, es que el uso de estos medicamentos hacen que disminuya la eficacia del anticonceptivo. Por lo tanto, es recomendable que mejor use otro método. Y esto por el metabolismo que tienen cuando se usan con estos medicamentos. ¿Ya? Estas recomendaciones, tómenlas muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se repiten en cada uno de los siguientes métodos anticonceptivos que vamos a ver. Contraindicaciones, o sea, recomendación grado 4 para criterios médicos de elegibilidad. Que la paciente tenga lactancia exclusiva o menos y menos de 6 semanas de parto, ¿ya? Entonces los estrógenos no solamente disminuyen el volumen de leche, ¿ya?
Se sabe que también alteran la composición de la leche, principalmente a nivel proteico. Y por último, los estrógenos pasan la leche materna y se metabolizan en el hígado del bebé. ¿Ya? Recuerden que el hígado del bebé es inmaduro y puede producir ginecomastia en el bebé, ¿ya? O crecimiento o hipertrofia de la mama. Por eso es que no se utiliza esto en estos pacientes. Puerperas menores de 21 días sin lactancia y con factores de riesgo para el tromboembolismo venoso. Mayores de 35 años, fumadoras de más de 15 cigarrillos por día. Diabéticas con más de 20 años de evolución, con neuropatía, nefropatía, retinopatía u otra enfermedad vascular. Múltiples factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Hipertensión arterial con antecedente de tromboembolismo pulmonar, trombovenosis profunda, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, alveolopatías. Cirugía con inmovilización prolongada. Mutaciones trombogénicas hereditarias. ¿Ya? Lupus eritematoso sistémico. Principalmente cuando yo tengo anticuerpos anti ¿qué se me fue el nombre? Anticuerpos, ya me acordaré, ¿ya? Que estén positivos o que no sepan, o sea que sean desconocidos. Cáncer de mama actual, hepatitis aguda, mujeres con migraña con aura, cirrosis, tumor de... Entonces, como ven, básicamente son enfermedades cardiovasculares y enfermedades hepáticas, que están relacionadas con la cuantificación de su uso. Entonces, la OMS te dice, solo mide la presión arterial. Muy bien, esto es para el contexto general, para todas las pacientes, para que la paciente no debe utilizar un método anticonceptivo. Pero ya te he presentado ahí qué cuidados tienes que tener en el uso o la indicación de este anticonceptivo. Y estás obligado a hacerlo porque tú eres un médico, no eres parte de todo el sistema de salud. ¿De acuerdo? Eso está bien para una enfermera, para una obstetriz, para un técnico, no para un médico. Riesgo de mortalidad en el embarazo o por el anticonceptivo oral combinado. No son requisitos para iniciar el método anticonceptivo. Hacer una buena historia clínica. Perdón. Aló. Sí, por favor, estoy dando una clase. Claro. Ya, se ayuda. ¿Cuándo se debe iniciar el método? Ya te dije, la primera pastilla, lo adecuado es que se inicie el primer día de la menstruación. Y se toman por 21 días o por 28 días, según tenga los blisters, en estricto orden. ¿De acuerdo? Y terminada la última tableta, se inicia el siguiente blister. Si tu blister o tu presentación tiene 28 comprimidos, están 24/4, pues tú terminas el último comprimido y inicias el siguiente. Si tu blister tiene 21 tabletas, pues terminas 21 tabletas, descansas 7 días y al octavo día empiezas el siguiente blister. ¿Ya? Es importante respetar la hora de la toma. Y acá yo todavía tengo un buen margen de olvido, pero cuando hacemos progestágenos solos, ese margen se va reduciendo. ¿De acuerdo? Acá tienen un cuadro donde está la semana de la toma en la que se produjo el olvido y la conducta recomendada. Vamos a suponer que se olvida el día 14, el día de la ovulación. ¿Ya? Vean acá. En la segunda semana. ¿Ya? Tomo la última pastilla olvidada lo antes posible. ¿Listo? O sea, hoy día es sábado, me fui de parranda, tuve acción total y me olvidé de tomar la píldora. ¿No es cierto? Al día siguiente te despiertas con dolor de cabeza y te acuerdas, no tomé la píldora. En ese momento tomas la píldora. ¿Ya? Pero horas después tienes que tomar la que te corresponde para el día. ¿Ya? Y ahí lo hice. Si yo tomé la píldora olvidada lo antes posible, después tengo que tomar la dosis que me corresponde, que sean 2 juntas, y continuar con las siguientes en el horario habitual.
Cuando esto ocurre en el día de tu ovulación, en la segunda semana, agrégale un método de respaldo, ¿ya? Para las siguientes relaciones, en este caso, un preservativo, por lo menos durante 7 días. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tú no sabes si es que se pueda producir ovulación en las siguientes semanas. ¿De acuerdo? Ahí les dejo el cuadro, está bien clarito cómo se tiene que usar en diferentes circunstancias. Muy bien. ¿Qué efectos no deseados yo voy a tener con los anticonceptivos orales combinados? Puedo tener cambios en el patrón de sangrado, pero son raros, ¿ya? Puedo tener cefalea. Ustedes han visto ahí migraña sin aura y migraña con aura para recomendación 3 y recomendación 4. Bien, si la cefalea es persistente, debe haber evaluación por médico especialista, ¿ya? No decir, ah, sí, el anticonceptivo oral da cefaleas y no te preocupes, no es nada. Hay que tener mucho cuidado. Hay que evaluar y preguntar sobre la cefalea. Puede haber mareos, puede haber náuseas, puede haber mastalgia. Esto es frecuente, ¿ya? El dolor en la mama. Puede haber cambios de peso, pero no muy evidentes. Pero vamos a observar estos cambios de peso más en otros métodos anticonceptivos. Puede haber cambios de humor, puede aparecer acné. La mayoría de los métodos de los anticonceptivos orales va a tener una evolución favorable para el acné, pero en algunos pacientes, en vez de que mejore, puede empeorar el acné, ¿ya? Hay que tenerlo también en cuenta. Hay ligero incremento de la presión arterial, muy raramente puede haber trombosis, accidente de cerebrovascular o infarto agudo del miocardio, pero obviamente son casos con complicaciones severas y amerita su inmediata suspensión. ¿Listo? ¿Qué beneficios tienes aparte de la anticoncepción con los anticonceptivos orales combinados? Pues obviamente vas a tener protección contra cáncer de ovario, contra cáncer de endometrio, cáncer de colon, enfermedad pélvica inflamatoria sintomática. ¿Por qué? Porque obviamente engresa el moco y eso hace que no suban los gérmenes, ¿no es cierto? Puede ayudar a proteger contra quistes de ovario, anemias por deficiencia de hierro. Recuerden que uno de los tratamientos para los quistes de ovario, sobre todo funcionales, es dar anticonceptivos orales. Reducen los dolores menstruales, los problemas de sangrado menstrual, el dolor por la ovulación, el vello excesivo del rostro o del cuerpo, el síndrome de ovario poliquístico, el sangrado irregular, el acné, el vello excesivo del rostro, cuerpo y los síntomas de endometriosis, ¿no? Entonces, definitivamente, no solamente yo tengo el beneficio de la anticoncepción, sino puedo tener otros beneficios favorables por el uso de anticonceptivos orales compartidos. Bueno, pero esa aquí ya me están llamando. Bien, avanzaremos con este más. Este tema es largo, y si en las 2 clases no termino, la leerán ustedes. Tienen viernes, sábado y domingo para revisar. Anticonceptivos combinados inyectables, ¿ya? Muy parecidos a los anteriores. ¿Qué les puedo decir de estos? Son muy seguros, altamente efectivos y reversibles, ¿ya? Estos, por si acaso, se utilizan por un mes. No hay anticonceptivos combinados inyectables para 3 meses. Todos los que son de un mes son anticonceptivos inyectables combinados. Los otros son solamente progesterona. ¿Listo? Muy bien. Hay 2 combinaciones posibles. Uno es el valerato de estradiol más el lactato de nortestosterona, que viene con el nombre de mesillina. Ese es el más conocido de todos. Yo lo utilizo mucho, es el mejor de toditos, ¿ya? No es que le hagan propaganda, sino que realmente es así. Y el otro es el cipionato de estradiol con acetato de meroxiprogesterona. Este viene con el nombre de Soluna, viene con el nombre Nofertil, me parece, no recuerdo. Hay varias presentaciones. Bien, todos estos, ¿ya?, tienen el hecho de que te colocas el inyectable, ¿no? Tienes una curva que se eleva y después va bajando progresivamente. Y este es el problema que tienen los anticonceptivos de depósito, de este tipo, que las concentraciones no son homogéneas todo el tiempo. Hay un pico, luego un descenso, y eso te puede producir mayor cantidad de irregularidad menstrual, ¿ya?
¿Qué más? El mecanismo de acción, igual que los anticonceptivos orales, actúan inhibiendo la ovulación y su eficacia, vean, es de menos de un embarazo por cada ciclo. O sea, también tiene una alta eficacia. Con el uso habitual, 13 cada 100, y luego de suspender los anticonceptivos combinados inyectables, la fertilidad se recupera casi de forma inmediata. Estos no ofrecen protección tampoco contra HIV ni enfermedades de transmisión sexual. Las indicaciones pueden ser las mismas para los pacientes que usan anticonceptivos orales combinados. Y aquellas personas con categoría 3 para los anticonceptivos orales combinados pueden utilizar anticonceptivos inyectables. ¿En qué casos? Por ejemplo, en patología de vesícula biliar sintomática con tratamiento médico o en curso. ¿Y por qué? Porque evita el primer paso hepático. ¿Listo? Evita la absorción gastrointestinal. Y esto favorece a que estos pacientes puedan cambiar con el mismo método, solo variando la vía de administración. ¿Ya? O también yo puedo tener interacciones medicamentosas con rifampicina, glicobutyrantes, trinitrina, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, etc. Y en eso yo tengo que tener cuidado. Se desaconseja usar estos anticonceptivos en cirrosis hepática y tumores benignos en el hígado, ¿ya? Y peor si son tumores malignos en el hígado. ¿Por qué inyectables y por qué no vía oral? Aparte de las ventajas que te he dicho que tiene sobre el primer paso hepático. Recuerda, y esto lo mencionaron sus compañeros, que una de las cosas que buscan las mujeres es que nadie se entere que es un método anticonceptivo, ¿ya? Menos el papá o la mamá. Entonces, esto es más adecuado. Usar un inyectable que te regule tu menstruación, que no te produzca efectos, que te dé un alto porcentaje de eficacia, pues definitivamente tiene también sus ventajas sobre anticonceptivos orales. El otro gran problema que tiene como te dije, sus concentraciones no son homogéneas, a diferencia del anticonceptivo oral, la píldora oral, ¿ya? ¿Cómo se aplica? Vía intramuscular profunda cada 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Si tu regla te vino hoy día es 4 o 5, 5, ¿no? Hoy día es 5, entonces hoy día me coloco el inyectable. A partir de ese momento, los meses siguientes, todos los 5 me coloco el inyectable. ¿Ya? No importa que el mes traiga 30, 31 días, 28, todos los 5. ¿De acuerdo? Esa es la forma como tiene que aplicarse. Su margen de seguridad es de 3 días. ¿Qué cosa quiere decir que tiene margen de seguridad de 3 días? Que yo me puedo atrasar tanto como 3 días para usar el método del siguiente inyectable sin que haya riesgo de embarazo. O que yo me pueda adelantar 3 días de la misma manera. ¿De acuerdo? A eso se refiere con su margen de seguridad. En la primera dosis el sangrado se presenta más o menos a los 15 a 20 días, ya les dije por qué, pero luego se va a regularizar y te va a venir como un relojito tu menstruación. Y si tienes atraso menstrual, si no tienes posibilidad de hacer una beta-HCG, que eso es lo que tienes que hacer, te recomiendo que hagas un examen minucioso y descartes cualquier posibilidad de embarazo antes de usar el método, ¿ya? Porque este sí puede tener efecto sobre el embarazo. En cuanto al cambio de método, pues yo puedo utilizar, por ejemplo, anticonceptivo inyectable combinado por acetato de metroxiprogesterona. Entonces, ¿a qué se refiere con el cambio de método? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el cambio de método? Si usaba Depo-Provera, pues el día que a mí me toca, la siguiente inyección de Depo-Provera, utilizo el anticonceptivo inyectable combinado, y voy a continuar y no va a haber riesgo de infección, ¿no? Lo mismo pasa para la mini píldora. En este caso, yo tengo que usar la mini píldora hasta el día previo en que me voy a colocar el anticonceptivo inyectable combinado, ¿ya? Y así. ¿Qué pasa si te atrasas más de 3 días? Bueno, si te atrasas más de 3 días, colócate el inyectable lo más antes posible. Pero durante los 7 primeros días tienes que usar un método agregado, ¿ya? En este caso, método de barrera, para evitar posibilidad de embarazo, ¿ya?
Y si tuviste relaciones sexuales y no te colocaste el inyectable, vamos a suponer 3-4 días, pues te recomiendo que uses la píldora de anticoncepción oral de emergencia por posibilidad de embarazo. ¿Ya? ¿Qué efectos secundarios? Ya les dije, muy parecidos al anterior, solo que acá son más evidentes los cambios en el patrón de sangrado, la cefalea, los mareos y la mastalgia. ¿Listo? Bien, creo que hasta ahí. Ahora son los sistemas. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Dime. Doctor, si se supone que los estrógenos actúan como factor de protección cardiovascular en una enfermedad fértil, ¿por qué cuando tocamos el tema de anticonceptivos orales combinados aumenta el riesgo cardiovascular? Es que igual a la otra pregunta que me hiciste sobre por qué se incrementa el riesgo de mama cuando usa anticonceptivos orales, ¿no? Bueno, en realidad esto no está bien descrito, ¿ya? Pero obviamente tiene que deberse a sus receptores, ¿listo? A la acción que tiene sobre esos receptores. Ahora, recuerda que los estrógenos siempre tienen un efecto trombótico, ¿ya? Es una de sus características, ¿ya? Que no se presente cuando haces terapia de reemplazo hormonal puede que se deba a la dosis que utilizas, ¿de acuerdo? Pero no es que no se pueda presentar, sí se puede presentar. Por eso que cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, una de las contraindicaciones, por ejemplo, es que tenga varices, ¿ya? Porque vas a aumentar el riesgo de trombosis. ¿Listo? Igual pasa cuando usas anticonceptivos orales. Entonces tienes que tener ese cuidado. Y no solamente la trombosis, sino enfermedad cardiovascular en general. Por eso es que la OMS te recomienda que por lo menos le midas la presión arterial. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bien jóvenes, nos vemos.